¿sí? La misma va a estar a cargo del arquitecto Carlos Medrano. Carlos Medrano es especialista en política y gestión universitaria. Actualmente se desempeña como docente en cátedras de construcción 1 y 2 de la FADU. Tiene vasta experiencia en proyectos de extensión y para nosotros es un gran placer que hoy esté con nosotros brindándonos esta charla. Bueno. Carlos, te dejo. Bárbaro, muchísimas gracias, Eugenia. La verdad que para mí es un placer estar participando de este proyecto de extensión, que es originario de la Facultad de Ingeniería Química, pero con mucha amabilidad le dio participación a la Facultad de Arquitectura para pensar entre todos qué podemos hacer con el plástico que reciclamos. Entonces la idea de la pequeña exposición es, primero, contar dónde vamos a trabajar dentro del proyecto, porque si bien la ciudad es muy amplia y la región también, es muy importante acotar el trabajo a algunos sectores de la ciudad, y bueno, la idea es contarles ese emplazamiento, dónde vamos a trabajar, con quiénes vamos a trabajar, y bueno, y hablar algunas características generales de lo que es la situación habitacional en la ciudad, y bueno, y agregar al final qué podemos hacer con todo el plástico. Entonces, bueno, en base a todo eso, voy arrancando. El primero, como les decía, esto es un proyecto de extensión universitario, o sea, la universidad, a la cual hay que agradecerle que nos da el marco de referencia, tiene uno de esos pilares que es la reforma universitaria junto a la investigación y la docencia, y la idea es promover el desarrollo cultural y la transferencia de conocimiento. O sea, nosotros en las facultades adquirimos conocimiento que a través de la extensión universitaria es bueno transmitirlo a los distintos sectores de la sociedad para mejorar la misma. Acá, y también hacemos a través de este proyecto, un llamado al compromiso de los estudiantes, primero con el cuidado del ambiente, y después a tratar de pensar que la universidad les brinda la capacitación y ellos van a ser profesionales y probablemente vivan de esto, pero necesitamos desde la universidad que todos ellos estudiantes colaboren en brindar ese conocimiento a tratar de resolver algunos problemas sociales que hay en la ciudad. Que acá vemos una foto donde uno de los grandes problemas es la basura, y dentro de la basura va a ser el plástico. Antes de esto también quiero agradecer, como les decía, bueno, a las dos facultades, que son las organizadoras de este proyecto, y también a los dos centros de estudiantes que con ellos venimos trabajando arduamente en lo que es la convocatoria a los voluntarios, y vamos a tratar de hacer en la medida que la pandemia nos deje, porque como decía, estos son proyectos de extensión, y la característica del proyecto de extensión es salir a territorio, salir a ver las situaciones que hay en cada de estos lugares, pero bueno, la pandemia nos lleva a que hoy tengamos que estar, a lo mejor esta charla la podríamos estar haciendo en alguna de las vecinales, pero bueno, estamos haciéndola a través de Zoom. Yo creo que seguramente en el segundo semestre algunas actividades de territorios vamos a hacer. El primero de los barrios que vamos a trabajar, que están dentro del proyecto, del barrio, no sé si el barrio Escarafía. El barrio Escarafía es un barrio del norte, noroeste de la ciudad, que está bien al límite de la ciudad, donde es un barrio, como ven, de viviendas de baja densidad, donde tiene muchos problemas. Dentro de todos esos problemas prioritarios, la basura. Mucha de la gente que vive en esa zona vive del cirujeo, y entonces se generan en cada uno de los baldíos situaciones que hoy afectan a la calidad de vida. También en ese lugar, que hemos firmado un convenio, tenemos
la vecinal del barrio Garrafía, que es tiene, si ven la foto, tiene un pequeño espacio, pero es un lugar dispuesto a recibirnos para desde ahí empezar a hacer concientización sobre, primero, el debido tratamiento del plástico, o sea, cómo en vez de tirarlo a los zanjones, a lo mejor llevar a un proceso de separación y arrimarlo a la vecinal para que después, a través de este proyecto de extensión, podamos avanzar en el reciclado. Así que en eso contamos con esa predisposición, de los cuales, bueno, ojalá podamos ir en lo que va del año. El otro de los barrios es el barrio Ciudadela Norte. Ciudadela Norte es un barrio que está no está en el borde de la ciudad, está en el centro, como ven la imagen, pero posee, se llama Ciudadela Norte, pero en el barrio se conoce como Villa Hipódromo. No sé si alguno han escuchado nombrar. Villa Hipódromo es un lugar también, con lugar de viviendas de baja densidad, pero también con muchos problemas de basura. Muchos problemas de basura de los productos de que también son lugares de transferencia. Si ustedes ven abajo el contenedor, mucha gente deja la basura, tienen a lo mejor problemas de recolección, pero muchos recolectores informales hacen su trabajo de reciclado ahí y quedan los desperdicios. O sea que me parece que estos van a ser los dos puntos donde nosotros vamos a estar trabajando. Obviamente que nos gustaría trabajar, como digo, en todos los barrios que tengan problemas de basura, pero bueno, el proyecto de extensión tiene un límite y un alcance que, bueno, elegimos estos dos barrios y van a ser los que van a estar trabajando. Acá también tenemos la vecinal, que es activa y que tiene la sede dispuesta a colaborar con nosotros. E inclusive hay en algunos sectores de la ciudad, de este barrio, algunos vecinos que quieren trabajar en recuperar algunos basurales para convertirlo en plazas, porque también lo ven como algo positivo, no solo reciclar el plástico, sino que convertir estos lugares en más habitables para ellos. El otro punto que también vamos a estar trabajando dentro del proyecto es a través de un socio estratégico, que es una cooperativa que está en el barrio La Loma, que son la cooperativa de recicladores, que también con ellos seguramente iremos trabajando en el sentido de ver cuál es la situación de plástico, qué plástico se recicla, qué plástico se vende, cómo es la actividad del plástico, y también podremos, porque eso también yo creo que uno va tomando conciencia del daño que causa la basura, o la basura desparramada, o el plástico desparramado en la ciudad, cuando realmente ve las instalaciones, ve, como vemos en la foto, montañas de plástico que a lo mejor se reciclan en pocos días. O sea, todo esto es la basura que nosotros como ciudadanos producimos, y bueno, obviamente que el objetivo principal nuestro es, en este proyecto, es el reciclado del plástico, pero obviamente que tenemos que ser, como buenos ciudadanos, tratar de hacer un cuidado del medio ambiente y tratar de no llegar a estas situaciones que es, como digo, todo esto es basura que hacemos día a día. Cada uno de los que están en este Zoom produce mucha basura, mucho plástico, y bueno, la idea es ir trabajando para ir viendo cómo avanzamos hacia adelante. También, como decía, ojalá podamos, en el marco del proyecto, conocer la planta para ver lo que pasa en el noroeste de la ciudad con la basura, que realmente es el punto donde más problemas tiene. Fíjense que alrededor de la cooperativa están muchos de los barrios que hoy la mayoría de la gente vive del reciclado, pero bueno, hay muchos plásticos que son desperdiciados que, bueno, que se podían trabajar dentro del marco del proyecto. Bueno, yendo un poco más específicamente al área de
la facultad, yo hice una breve descripción de la política habitacional y deficitaria en la ciudad de Santa Fe. Como ustedes ven en la imagen, el color celeste es donde las condiciones de vida son entre mala para abajo, de media para abajo, mala hacia abajo. O sea que creo que el problema habitacional de la ciudad de Santa Fe nos compromete a pensar algunas opciones. Donde, como ven en la imagen, yo fui tomando, o sea, primer punto en cuestión. Lo que es la vivienda que, perdón, la voy a marcar, este tipo de vivienda, yo creo que hay que trabajar en una situación de ser reemplazada. O sea, hoy nosotros con este proyecto no vamos a hacer nada sobre esa vivienda. Creo que esa vivienda tiene que existir una política estatal de erradicación de la vivienda que escapa a lo que es el proyecto de PEI. Sí vamos a ir pensando en estas otras viviendas, las que están en la foto, que tienen estas características. Son de gente de bajos recursos, donde la mayoría está realizada con mampostería de 15 centímetros. Después iremos viendo específicamente la situación que se plantea. La mayoría no tiene ni revoques ni cielorrazos y muchas veces no tienen piso, solo el contrapiso. O sea que creo que el perfil de este tipo de vivienda es el que la idea o está apuntado de trabajar para mejorar. O sea, tenemos que pensar en algunas soluciones para que este tipo de ideas o proyectos podamos ir mejorándolos. Que obviamente que en estos dos barrios que yo les mencionaba se repiten y mucho, porque la mayoría son viviendas de bajos recursos donde podemos ir trabajando. Esperen que borro esto. Ahí. Bueno, como contraposición a la lámina anterior, obviamente que nosotros en la universidad nos preparan para esto, digamos, cómo realizar confortable una vivienda. O sea, nosotros seguramente si algún alumno nuestro en la facultad realiza una vivienda con las condiciones que yo mostraba anteriormente, seguramente le pondremos insuficiente, porque, como digo, las condiciones, nosotros hacemos mucho hincapié más en las cátedras que yo estoy de tramitancia térmica, o sea, cuáles los valores que tiene que existir para que sea confortable la vivienda, o sea, cuál sería el mejor tipo de vivienda para que sea confortable. Entonces acá vemos dos extremos que son, por ejemplo, el doble muro, la pared de doble muro, que obviamente que tiene mucho más costo que esa pared de 15, pero eso permitiría una mejor condición de habitabilidad. Y vemos también en el otro ejemplo de un cielo raso, donde vemos también, nosotros enseñamos que sean de doble aislante, o sea, no solo el aislante pegado a la chapa, sino también el aislante pegado al cielo raso. O sea que creo que por eso digo que, como dice el texto acá, nosotros tenemos que aspirar a mejorar las condiciones de la vivienda anterior, que estaba en la lámina anterior, a través del conocimiento que estamos en la ciudad. Por eso también muchos estudiantes está muy bueno que hagan un trabajo de extensión que nos permita conocer la realidad que pasa en los barrios de la ciudad. O sea, no todo es como lo vemos y lo describimos en la facultad, sino que suceden otras cuestiones donde nosotros ahí tenemos que agudizar el ingenio y perfeccionar a aquellos alumnos que quieran, digamos, trabajar en esta temática. Y el otro punto también que esto lo veo como más positivo, que se enseña mucho en la facultad, que creo que es pionera, es lo que se llama arquitectura bioclimática. O sea, tratar de solamente con los beneficios que nos brinda la naturaleza,
como sea el sol, el viento, los árboles, trabajar para que ellos hagan de aporte sustentable. O sea, yo creo que es probable que si alguna de estas viviendas que veíamos en la lámina anterior, uno hace un trabajo de mejorar la orientación a lo mejor de las habitaciones, plantar un árbol de hojas perennes hacia el norte, o alguna de esas cuestiones, seguramente también se mejoraría el hábito. O sea, yo creo que en eso hay mucho trabajo en la facultad y me parece válido también aportarlo, porque acá se está usando, digamos, lo que es los beneficios que brinda hoy la naturaleza para realizarlo. Creo que, como les digo, me parece que entre estas dos teorías nosotros tenemos que tratar de traspolar a la pantalla anterior, que es tan dramática, tan dura, los conocimientos que tenemos en la facultad. ¿Cuál sería en eso nuestro granito de arena, digamos? O sea, yo más pensando en los estudiantes de nuestra facultad y todos los que son voluntarios hoy del PEI, digamos. El primer punto, digamos, es concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, porque, o sea, o sea, ojalá no hubiera plástico que reciclar y ojalá no tendríamos que hacer este país, tendríamos que estar trabajando a lo mejor en otra cosa, pero bueno, hoy es una realidad y es una problemática que hay que afrontarla, o sea, pero el primer punto es tratar de generar esa conciencia sobre el medio ambiente donde cada uno se comprometa con su pequeño aporte, porque esto es como dice, es un granito de arena, porque si cada uno hace lo que corresponde, seguramente vamos a tener un mejor planeta y seguramente las condiciones de estos lugares van a ser mucho mejor. Porque ustedes piensen que todo el plástico que nosotros reciclamos o que nosotros tiramos, por decirlo así, termina en estos lugares. Segundo punto que le vamos a pedir a los estudiantes, colaborar con la recolección del plástico. O sea, nosotros, para que nuestros profesionales químicos hagan bien su tarea y su trabajo, necesitamos que haya plástico. O sea que bueno, cuando terminemos la capacitación seguramente veremos cómo lo tendremos que hacer, qué plástico vamos a separar, cómo lo vamos a hacer. Bueno, eso va a ser producto de las siguientes capacitaciones. Y después, como también otro punto es hacer un aporte disciplinario para desarrollar elementos que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Eso, como yo decía, en nuestra facultad hay 3 carreras donde desde todas esas carreras se puede aportar. Inclusive el otro punto tiene que ver a lo mejor más con lo gráfico, que es elaborar material de difusión. Nosotros necesitamos comunicar claramente qué es lo que vamos a hacer con el plástico, cómo lo vamos a reciclar. Entonces eso también nos va a permitir que podamos comprometer a los estudiantes para que difundamos y proyectemos todo lo que sería el proyecto en sí. Después, cuando tengamos eso, que acá va a estar centrado el mayor punto, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer con el plástico reciclado? Yo creo que la idea es amplia, creo que no tiene límites. Obviamente que hay que sentarse a pensar si cada una de estas cosas se pueden hacer, pero todos estos ejemplos que yo voy a mostrar acá, seguramente lo podamos hacer y va a aportar a lo que decía, mejorar el hábitat en aquellas viviendas que veíamos anteriormente. O sea, podemos hacer, si ustedes ven, paneles que permitan recubrir esos revestimientos que no tenían esas paredes, entonces eso va a mejorar las condiciones de hábitat porque no solo no va a entrar humedad al exterior, sino que también se va a proteger del frío. También se pueden hacer cielos rasos. La mayoría de las casas que veíamos no tienen cielo raso, entonces al hacer un cielo raso uno le está en verano bajándole la temperatura, por lo menos 5 grados, y en verano, al contrario, subiendo la temperatura. Eso va a generar que estas familias van a tener mejor calidad de vida, o sea, al tener
no tanto frío en invierno ni tanto calor en verano, obviamente que se van a enfermar menos, los chicos van a sufrir menos, o sea, todo eso sirve, digamos, y aporta. Por eso, este es el punto que nosotros, como arquitectos, estudiantes de arquitectura, de diseño industrial, de diseño gráfico, podemos aportar al proyecto. Nosotros aprenderemos de los químicos a ver cómo va a ser el proceso de reciclado, pero después, con ese plástico reciclado, ¿qué es lo que podemos hacer? Está sintetizado en lo que es este panel. O sea, como digo, siempre pensando en darle mejor calidad de vida a quienes habiten las viviendas que veíamos anteriormente. O sea que a lo mejor esto lo vamos a lo mejor hagamos una fórmula y podemos hacer que ellos mismos junten su plástico, lo reciclen y conviertan en paneles o en cielo raso que le permitan tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, esa sería la idea del compromiso de este proyecto. Yo creo que el número de alumnos que está participando y voluntarios hace muy potable que lo podamos hacer. Como ven, como yo decía, si sumamos acá, yo les quería contar también un ejemplo que estuvo la cooperativa recicladora involucrada. Solo 3 ONG con una pequeña actividad que a lo mejor no tuvo tanta difusión, pero bueno, se difundieron. En un día se juntaron 4.000 kilos de residuos. 4.000 kilos, digamos, con el aporte, como dice la nota, de unos 500 vecinos. O sea que la ciudad hoy tiene casi 500.000 habitantes, o sea que es mucho menos del 0,01%. Juntaron 4.000 kilos. O sea que yo creo que si nosotros, todos los que estamos acá, nos ponemos a trabajar, vamos a tener primero material para que se trabaje y se recicle. No solo va a servir para generar algo mucho mejor, sino va a servir para que en estos barrios no haya basura, qué sé yo, en los desagües y no se inunde cuando llueve. O sea, no solo, o sea, al sacar una botella de circulación o de la basura, no solo le vamos a encontrar el buen desarrollo de lo que van a realizar la Facultad de Ingeniería en este proyecto, sino que también vamos a nosotros aportar un pequeño granito de arena que seguramente nos vamos a sentir orgullosos de que cuando de acá a unos años seamos profesionales y contemos alguna experiencia, digamos, bueno, yo estuve dentro de un proyecto de extensión convocado por las facultades y colaboré con no solo sacar basura de la calle, sino con mejorar la calidad de vida de algunos de estos estudiantes. Así que esa es la idea. Así que, como dice acá, pongamos en marcha esta tarea y podemos empezar a trabajar ya, digamos. Así que sigamos con esta capacitación y sigamos participando porque creo que nos va a mejorar las condiciones de todo lo que venimos haciendo. Así que por ahí fue mi aporte. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a disposición. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a las autoridades de la universidad, de la Facultad de Ingeniería Química y de la FADU por darnos la posibilidad de expresar lo que pensamos. Así que estoy a disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a vos. La verdad que fue muy concreto y muy útil todo lo que nos contaste. No sé si hay alguna pregunta. Muy claro todo. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Perdón. Hola. Sí, ¿qué tal? Primero, felicitaciones por su presentación. Ha sido muy interesante.
Quería consultarle porque tengo entendido que los plásticos en el tiempo se van descomponiendo en compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos químicos que son nocivos para la salud. Entonces, ¿cómo se considera eso desde el punto de vista de la arquitectura y bueno, de crear viviendas con estos plásticos? Aparte que está bien, los materiales que usted ha propuesto son todos para interiores, pero sobre todo esa descomposición se ve acelerada en la presencia de la luz. Así que, bueno, pregunto eso. Muchas gracias. Bueno, ahí, si bien específicamente de la descomposición del plástico lo podrán hablar mejor los químicos y seguramente las próximas ponencias que son específicamente de eso te van a aclarar más las dudas. Me parece que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos. Lo que nosotros pensamos que obviamente que primero que este material tiene que estar, yo digo interior porque es lo que se necesita hoy, digamos. A lo mejor se puede pensar, creo que primero que ya el área de química ya viene trabajando con esto. Obviamente que ellos no van a poner un producto resuelto si no tenemos todos los controles de calidad. La facultad lo va a chequear antes de ponerlo. Sí, No es que vamos a hacer un plástico mañana y lo vamos a poner. Primero va a tal pasar cual. por un control de calidad, que obviamente que la facultad lo va a hacer. Pero bueno, la idea es esa, sí, es el gran desafío, Sí. porque aparte también la gran duda, porque a lo mejor hay botellas que no se van a poder reciclar porque han tenido algún contenido. O sea, eso seguramente después veremos. Yo hoy planteé la situación del plástico en general. Después a lo mejor haya que un porcentaje del plástico que reciclemos haya que tirarlo, mandarlo a relleno sanitario, donde va, porque no se puede usar para esta tecnología. Pero otros sí. Es muy probable que el mayor plástico sí. Seguramente hay plásticos que no, porque si aquellos plásticos que tuvieron contacto con productos que son tóxicos, seguramente eso no lo vamos a poder reciclar. Por eso el aporte de las facultades, ¿viste? Nosotros acá vamos a tener que enseñarle qué plástico sí, qué plástico no. No es que son todos los plásticos iguales, y yo creo que las dos primeras, las capacitaciones fueron más generales. La de Nacho Schneider fue más vinculado a la gestión de residuos, esta de la arquitectura. Y ahora las que vienen va a ser específicamente de lo que va a ser el plástico a reciclar. ¿No es Carlos, así, ¿puedo María Eugenia? aportar? Sí, ¿puedo aportar Sí, algo? No, la sí. idea es justamente trabajar en prototipos, en diseños de prototipos de materiales usando distintos tipos de plásticos y evaluar sus propiedades antes de que estén en la vivienda, de manera de no dejar nada librado al azar, que digamos, por querer reciclar un plástico, luego generemos un problema de salud en los Claro. habitantes. Así que va a haber una etapa que va a ser en conjunto con ingenieros químicos e ingenieros en materiales, en el cual se van a diseñar los prototipos y ensayarlos para luego, digamos, llevarlos a la vivienda y que el habitante, digamos, no corra ningún tipo de riesgo de salud. Si ayuda, digamos. Eso nada más. Sí, sí. Yo creo que a mí me parece bárbaro, yo la respondí como pude, pero esa pregunta en el próximo curso, cuando hablemos específicamente de plástico y cómo reciclar y cuál es la idea, los profesores que van a seguir son, la verdad que son lo mejor que tiene la universidad en reciclado de plástico, o sea que en eso doy fe que esto va a ser así. Digamos, este proyecto ha pasado las evaluaciones para realizarse, o sea que viene apuntado a eso. Ojalá podamos hacerlo eso y no suceda lo que vos decís. Eh, eh, Va pasando con el material. Hoy si vos pensás la evolución de los materiales, qué sé yo, hace 50 años atrás la cañería que se usaban para llevar el agua era el plomo, y era lo mejor que había en su momento. Después se dio cuenta que el plomo no generaba algunas cosas que no funcionaban, y bueno, se reemplazó por el plástico. Y hoy, la verdad que el polipropileno es lo mejor que viene, y es más, ya se está aplicando en gas, o sea que eh, y no ha generado, digamos, contraindicaciones. Pero bueno, a lo mejor de acá a 50 años decimos, viene algo mejor que el plástico, que el polipropileno, pero hoy
Hoy el plástico en la construcción se usan mucho, es más, muchas de estas cosas que yo mostré de las imágenes son de plástico, digamos, hay revestimientos plásticos, silorrazos plásticos y están chequeadas por normas IRAN, digamos. Pero bueno, lo que hagamos nosotros también va a tener ese chequeo correspondiente, pero como digo, el plástico puede causar daño, pero en general, hoy toda el agua que estamos tomando en tu casa, en mi casa, la lleva cañería plástica y no hay ninguna contraindicación. Pero bueno, para esto, como decía María Eugenia, se va a tomar los recaudos necesarios. Sí. Esto, bueno, acá estoy viendo algunos comentarios relacionados con estas cuestiones. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Sí? Carlos, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. Quería consultarle si usted alguna vez había trabajado con los ladrillos que se hacen con plástico. Estos ladrillos, no sé si conoce a Ecoinclusión, que son de Sí, Córdoba. sí, Si había trabajado alguna vez con algún tipo de ladrillo de esas características. Mira, no, yo la verdad que lo hemos visto, yo lo he visto, en la Loma hay algunas experiencias en estos barrios de algunas viviendas realizadas con algunos, sí, ladrillos plásticos, mucho más precario que esto que vos planteás. En realidad lo que se hacía en estos lugares, se llena se hace como la botella, qué sé yo, llena con agua, con algún material, y se la hace como ladrillo, pero de este material no, podría ser una opción, se puede hacer ladrillo. Nosotros no descartamos que dentro del reciclado de plástico podamos hacer ladrillo. Yo creo que hoy en esta zona donde vivimos hay o sea, hay mucha capacidad de generar los propios ladrillos. O sea, muchas de estas casas vos hoy generás, o sea, a lo mejor que yo en Córdoba, por ejemplo, no podrían hacer un horno ladrillo. Acá sí, acá tenés tierra, hacer un pozo, acá le agregás pasto, le agregás y haces ladrillo. O sea que acá no tendríamos el problema a lo mejor de otra zona más inhóspita que necesitas el ladrillo. Se puede hacer de barro, es más, se hace, digamos. O sea, pero bueno, no descartamos, si se puede pensar en el ladrillo plástico como un aporte, sí, se puede, pero como te decía, no lo pensamos no porque no querramos hacerlo, sino porque decíamos acá, es como que, bueno, todo el borde que yo mostré es una zona ladrillera al 100%, o sea, ahí están todos los hornos ladrilleros de la ciudad. Que eso tiene también sus contraindicaciones porque se van generando cavas y la gente se va corriendo porque el ladrillo, una vez que se acaba la tierra, pero digo por eso, no era la principal causa. Eso que se hace en el noroeste acá, no lo podía hacer en Córdoba, no lo podría hacer por la tierra. Nosotros acá sí, nosotros esta zona es una zona de buena arcilla, por eso se han hecho, no sé si algunos conocen, pero acá en la zona de La Guardia, se hacían los viejos caños de arcilla, que eran los que llevaban los pluviales, o sea, es una zona de buena arcilla, todo el valle de la ciudad, entonces la gente le va a ser más práctico hacer ladrillo de adobe que no de plástico. Vos fíjate que muchos de los ranchos la gente enseguida hace paneles de paja y le va poniendo tierra. O sea que, pero sí, podemos sumar tu aporte y decir, bueno, pensar en algún ladrillo, para a lo mejor para otra zona de la región. Pero por eso Muchas gracias por eso no lo incluimos a los ladrillos, no porque no pensamos, sino porque claro. la zona más la zona ahí de Escarafía y La Loma, que si logramos ir, si uno va no sé si han ido por la circunvalación, ¿conocen? ¿Son de acá? La circunvalación de Santa Fe, si usted recorren toda la circunvalación desde el hipódromo hasta el mercado y miran hacia la derecha, van a ver muchos hornos ladrilleros. O sea que ahí no es la zona del ladrillo. Pero bueno, podemos aportar también esto. No descartamos.
Sí, también, digamos, un poco aportando, digamos, a tu respuesta, Carlos, el proyecto, digamos, siempre hay que entender que estos proyectos tienen una duración acotada, entonces el ladrillo es una formulación que tiene, digamos, no solamente a lo mejor un material polimérico, sino que tiene otros tipos de materiales, son varios tipos, sí o sí, digamos, tiene que tener algún tipo de material cerámico. Entonces, pensando un poco en los 2 años del proyecto, la idea a lo mejor más factible es hacer paneles, siempre teniendo en cuenta estas cuestiones de salud para el habitante, que son ensayos que vamos a tener que hacer en prototipos. Eso como para aportar. Pero no descartamos que se pueda hacer, hay infraestructura en la Facultad de Ingeniería Química para hacer ladrillos. Lo que hace Villa María con este proyecto en conclusión, la verdad que es maravilloso, así que se puede, digamos, probar generar ese tipo de ladrillos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta? A ver, Yo tengo una consulta. Los paneles que se piensan hacer, se piensan como, por las fotos que vi, digo, ¿no? Como para cubrir la estructura de cementos y ladrillos, digamos. Sí, ¿O cuál es la idea de los paneles es dos, o que sirva como revestimiento y a su vez aislante térmico en una pared, o como cielo raso también, que se genere un cielo raso para que permita aislar el frío o el calor que entra por la chapa, que nos tiene aislante. Sí, Bien. se puede, Sí, obviamente gracias. que sí. Pero bueno, esa es parte del proyecto, como le decía. No es que lo tenemos ni resuelto, ni la idea es charlar, o sea, con los voluntarios, a lo mejor después haremos, porque seguramente este proyecto después iremos dividiendo, va a haber gente que le va a interesar trabajar en el reciclado del plástico en sí, o hay gente que le va a interesar ver qué hacer con ese plástico reciclado. Bueno, después veremos, obviamente que esto es un proyecto de 2 años que trabajaremos todas estas cuestiones. Estamos largando las primeras capacitaciones que van a permitir que los voluntarios sigan enganchados con esta problemática. Mira, hola, ¿me escuchan? Sí. Mira, yo creo que la iniciativa es muy positiva y por demás interesante. Yo estoy en el gremio del plástico, yo me recibí en la Facultad de Ingeniería Química en el año 75 y en el año 76 empecé a estar en el plástico hasta en la actualidad. Vendo materias primas plásticas, he vendido más de 500 kilómetros de cañería para gas en la provincia de Santa Fe, que se instalaron hace 30 años atrás, 40 años atrás. Tenía un cliente que falleció de amigo en Las Parejas, el Vendaval se llamaba, había creado una fábrica con una extrusora autónoma con un motor de un Mercedes-Benz viejo para hacer andar el tornillo, y había propuesto ir a los basurales de los municipios y convertir toda esa chatarra en barras, planchas, varillas para distintos usos y tipo para hacer deck, para hacer usarlo también para hacer amarras, puertos, defensa, tapiales en los baldíos, juegos de plaza. Y bueno, el problema es el tema de los distintos tipos de materiales y cómo se aglomera. Había hecho estudios y había encontrado algo importante. Podía sacar algunos productos
que, por ejemplo, en la varilla, habíamos hecho un estudio acá en la Facultad de Ingeniería en Rosario, que resulta que la varilla recién hecha tenía menos resistencia que la varilla hecha al año. Es decir, el tema que hoy planteaban también, el tema de la resistencia a la luz solar, de los rayos ultravioleta que hablaban hoy, en la mayoría de los plásticos es un talón de Aquiles. Son muy pocos los plásticos que tienen por su naturaleza química resistencia a los rayos UV. El único que existe es el acrílico. Después, todos los otros plásticos tienen que necesitar aditivos que tienen que, para poder preservarlo a través del tiempo y tener cierta durabilidad. Es decir, el tema sería, el tema es cómo podemos amalgamar los productos que están tirados, que son muy diversos. La clasificación también es muy diversa porque la gente no conoce plástico y metemos todo. Y hay 200 tipos de plástico distintos y no vamos a buscar todo el espectro. Hay muchos que son compatibles y son de la misma familia y otros que son totalmente inmiscibles entre uno y otro. Entonces, habría que ver qué producto se puede hacer y después darle al arquitecto los elementos y, bueno, tenemos esto, ¿cómo lo podemos aplicar de la mejor forma posible para la construcción de vivienda? Aprovechando los que ustedes mismos decían, arquitecto, recién, el plástico tiene unas posibilidades de aislante, la transmisión del calor y todo eso, que puede ser favorable para hacer una vivienda más confortable, tanto para verano como para invierno, es decir, aprovechar. Pero el problema es cómo hacemos para, Hola, si no Omar. partimos con esa... Omar, ¿me escucha? Sí. Yo le agradezco muchísimo el aporte y sabe que lo quisiera invitar a la charla del viernes que va a estar llevada adelante por Yamila Vázquez, que es investigadora del CONICET, y que ella va a hablar justamente de la tecnología y un poco de lo que usted está comentando, claro, y aportando muy correctamente. Correcto, sí, por eso te decía, es decir, yo creo que el proyecto de ustedes es interesante, el problema es que tendrían que ver con qué parten para poder hacer, si no, como punto de partida, es decir, con qué materiales vamos a poder contar. Claro, eso lo va a comentar Yamila en perfecto, la charla sí. Bueno, yo creo un poco que por eso. La idea me parece bárbaro el aporte, Omar. Como decía María Eugenia, o sea, esto son 5 charlas donde obviamente que después iremos, como dice, cada uno irá trabajando en lo que le compete, pero bueno, sí, la idea es esa, porque como usted dice, no van a ser todos los plásticos iguales. Yo decía, hoy hay algunos plásticos que tienen mucho más valor de reventa, o sea que eso ya, o sea, hoy cuando el plástico tiene valor comercial, no hay tanto tirado en los barrios, cuando no tiene valor comercial, empieza a haber mucho más basurales, o sea que, y bueno, eso hay que trabajarlo. Nosotros tenemos que tratar con este proyecto de capacitar a la gente para que traten de no tirarlo al plástico, seleccionarlo en las casas. O sea, nosotros podemos decir qué plásticos se pueden usar y qué no, y después lo juntamos seleccionado ya, porque si no va a ser mucho más complejo para el proyecto el reciclado. Perfecto, claro, exactamente, sí. Es una escalera. Después, digamos, el escalón más bajo de todo que tiene, ¿no es cierto?, es, digamos, la quema y producir energía también. Claro. Porque lo podés espiralizar y se produce energía, porque normalmente son todos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, y por ahí hay algunas moléculas raras de cloro o bromo o alguna otras cosas raras. Hay un instituto que bueno, es el INCAPE, que es muy conocido en Santa Fe, que de hecho está trabajando en la pirólisis. Perdón, ¿cuál? INCAPE se llama. El INCAPE. Sí, y mismo la provincia de Santa Fe tiene en el Ministerio de la Producción, está la Dirección de Asesoramiento Técnico, que está funcionando del año 82, todo un laboratorio de plástico muy interesante. La Universidad Nacional de Rosario tiene el Instituto Politécnico, la carrera de técnico superior en plástico y elastómero, y ahora tiene la licenciatura en plástico y elastómero. Es decir, desde el año 92 con GTZ tuve el
el orgullo, la posibilidad de participar en la creación de esa carrera. Es decir, yo soy un viejo de 71 años, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer que pueda asistir a nuestras No, charlas. por eso te digo, y el plástico plástico fue mi vida, mi proyecto en la facultad sí. fue una fábrica de poliestireno, Ajá. porque mi padre era distribuidor, y seguimos siendo todavía distribuidor de Monsanto, que era fabricante de plásticos de hace muchísimos años, ¿no? A nivel mundial. Ahora ya Monsanto está en otras cosas, ¿viste? Sí, en biotecnología, todo eso ya abandonó el plástico, digamos. Yo me parece que su aporte va a ser muy interesante el viernes que viene, que claro, van a estar bien los especialistas. Ustedes tienen la agilidad que nosotros nos falta, ¿no? Es decir, porque todo va a depender con qué maquinaria vos podés, digamos, homogeneizar esa masa de distintos materiales que tienen, como vos dijiste, contaminados, sucios, con residuos de materia orgánica de comida y un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Yo creo que por eso digo, si el plástico llega a las imágenes que yo vi, cuando ya llega al basural, ya ahí perdimos la batalla. Hay que tratar de hacer trabajo antes. Sí, señor, sí, señor. Para reciclarlo. Es una escalera, depende de qué escalones queremos usar. Cuanto más escalones pongamos en el medio, mejor. Ya en Alemania yo participé en un SOP, en una de la GTZ de Alemania en el año 95, de reciclado. Bueno, y ellos comentaban que, por ejemplo, en Alemania, ya a las botellas descartables de PET, de plástico que empezaban, y las botellas de leche que empezaban a funcionar en ese momento, tenían que poner 50 centavos de marcos, porque estoy hablando del año 95, que no estaba todavía el euro, para el reciclado y la reutilización de los plásticos. Sí, sí. Mismo partía del Estado, ¿no? Esa reglamentación a las empresas. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Omar, por el aporte. Perfecto, sí, lo que podamos charlar, seguimos. Bueno. Sí, ni hablar, ahí está el mail de Carlos, y también en algunas de las otras presentaciones van a aparecer los mails, así que si quiere escribirnos, Omar, encantado. Pero bueno. Bueno. Perfecto, esto es un inicio, y seguramente podemos tardar, digamos, algo que puede durar mucho tiempo, años, no va a ser tan, porque cuando más te adentras, más por ahí más incógnitas te van quedando y la vas despejando, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, ¿estaríamos, Eugenia? No sé si hay alguna otra consulta, la verdad que agradecemos los aportes. Sí, una pregunta, porque recién a mí me llegaron 2 mails y con distinta fecha horaria del curso. No sé si cuál es el correcto o si los dos son correctos y tenemos 2 cursos más. Hay 2 cursos más. Uno va a estar a cargo de Mirta Sanier el martes que viene a las 14 horas, que va a hablar de acondicionamiento de plásticos. O sea, digamos, cómo acondicionar plásticos, específicamente envases, porque ella es experta, digamos, en envases. Y hay un último curso que es el viernes, que está bastante relacionado con lo que aportaba Omar, que va a hablar sobre tecnología, digamos, de reciclado, y va, digamos, a hacer mucho énfasis en la parte de polímeros, de plásticos. Así que es una el martes y la última es... Sí. Empiezan a las 14 horas, simplemente que nosotros pedimos la licencia de Zoom a las 13:30 para poder organizarnos con los disertantes. No podemos hacer esto de empezar, digamos, el Zoom, hacer que empiece a las 14, digamos. Tendríamos que generar 2 licencias. Es por eso nomás. Si ustedes quieren, conéctense cerca de las 14. En respuesta a Ana.
Creo que Yamila está participando de esta reunión. Yamila, el 25 sigue siendo a las 14 horas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón mi facha, ayer me vacunaron y estoy media, media floja. Sí, va a ser el viernes 25 a las 14 horas y vamos a hablar un poco sobre metodologías relacionadas al reciclado, qué tener en cuenta respecto a los materiales al momento de diseñar algún producto o alguna aplicación, qué sirve para acá, qué sirve para allá, qué se puede mezclar, qué no, y qué variables son las que influyen en el procesado de los plásticos al momento de ponerlos en un punto final. Gracias, Omar. Bárbaro, gracias, Yamila. ¿Quedó claro entonces? O sea, una es el Perfecto, sí, 22 sí. a las 14 horas, otra el 25 a las 14 horas. Y con respecto a 13:30 es solamente porque nos conectamos un rato antes nosotros, pero ustedes si quieren conéctense cerca de las 14. Bueno, Bueno, Muy muchísimas amable. gracias a todos. bueno, igualmente, Y nos gracias a encontramos el todos. 22 también hay otro, a las 14 Sí, con tenemos la Mirta. parte de envase. Sí. Muy amables a Perfecto. todos, gracias por escuchar y participar. Al Sí, contrario. igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, Carlos. No, gracias a todos. Gracias, Carlos, sí. Bueno, finalizamos.